Una pregunta para el colectivo de los panelistas sobre la cuestión del empoderamiento. ¿Qué entienden por empoderamiento y cuáles son sus posibilidades en el campo de la garantía de la salud de una población? Si alguno quiere empezar, mientras vamos separando las preguntas específicas. ¿Quién empieza? Doctora Solar. A ver, empezaron por mí, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que en el fondo el concepto de empoderamiento implica una real autonomía en materia de control social y por ende de tener un grado de incidencia en las tomas de decisiones, no solo en el ámbito reducido a pequeñas acciones que se dan en el ámbito local, sino incidencia con respecto a política pública y con respecto a la gestión en el ámbito sanitario. Digo esto porque en la experiencia sanitaria, y por lo menos lo que a mí me ha tocado en una realidad de Chile y lo que uno conoce, ¿cierto?, en general en la región, gran parte de la participación social que se hace desde el sector sanitario ha sido una participación básicamente utilitaria, en el sentido que busca la inclusión de grupos sociales organizados o individuos que permitan ampliar cobertura, lograr metas sanitarias, más que fortalecer acción y de control sobre el quehacer sanitario, ¿no? Y por lo tanto más bien ha sido uso objeto de la participación desde parte del sector sanitario que en realidad grupos de control o independencia. Y en ese sentido también, cuando en muchas ocasiones los grupos que principalmente participan vinculados a salud son los grupos, por ejemplo, los adultos mayores, los pacientes crónicos, lo cual es válido y necesario, más bien su reivindicación va a requerimientos inmediatos que quiere la autoridad y por lo tanto busca beneficios que son válidos y necesarios frente a la desprotección, pero difícilmente sus reivindicaciones o su participación va a búsqueda de cambios más globales que no sean de intereses directos para dicho grupo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, uno plantea esa perspectiva. Bueno, ¿sí? El concepto de empoderamiento en verdad se acerca mucho a lo que planteábamos ahora de la perspectiva de Amartya Sen, que tiene que ver precisamente con la expansión de la libertad de agencia, la capacidad que pueden tener los individuos y las pequeñas colectividades en la toma de decisiones y en la construcción de marcos de acción que logren incidir, como lo dice la profesora, ¿cierto?, sobre las tendencias de deterioro en esa comunidad. O sea, que se refiere a la expansión de la libertad, ¿cierto?, como la capacidad de agencia. Es un concepto complicado, complejo, y por eso los economistas a veces preferimos hablar de capacidad de agencia desde la perspectiva filosófica. Bueno, yo no entraré en la cuestión filosófica, que eso siempre te lleva muy lejos, pero ¿por qué el empoderamiento, intentemos definirlo un poco, es importante? Llevamos bastante parte de la mañana hablando de política, y hablando de política fundamentalmente es hablar de poder. Y eso quiere decir que nos preocupan tener las capacidades y el poder de poder cambiar una serie de cosas. ¿Cuáles son los poderes fundamentales? Pues los que conocemos, el poder militar, el poder económico, el poder mediático, el poder hegemónico, en definitiva, que es el más importante. Entonces, ¿por qué empoderamiento? Porque la población tiene que intentar a pequeña escala, a media escala o a escala global, intentar recuperar espacios de poder para hacer frente a la dictadura o dictaduras que estamos viviendo en muchos campos. Uno puede hablar, porque son gran parte son dictaduras. ¿Cómo vamos a calificar el hecho de que hay 5 o 6 grandes medios que dominan la inmensa mayor parte del mercado de comunicación mundial? Y eso ya no es comunicación, eso es una mercancía. ¿Cómo lo calificamos? Entonces, empoderamiento quiere decir, pues como se decía antiguamente, como se decía en Chile, ¿no?, tener la capacidad de tener poder popular, poder democrático y poder popular, poder para tomar decisiones, poder para influir en las cosas que cuentan cuando uno piensa en salud, cuando uno piensa en determinantes y cuando uno cuenta en las cosas que estamos diciendo, en gran
a todos, yo creo, que son las claves para para tener un nivel de salud, de calidad de vida, de bienestar, etcétera, pues, en fin, más justo y más equitativo, ¿no? Bien, quiero aclarar metodológicamente que es imposible transmitir todas las preguntas, de manera que les pido un voto de confianza en el sentido de seleccionar aquellas que interpreten mejor el contexto más global de la discusión y de los temas planteados y que relacionen las distintas presentaciones de la mañana y el resto del seminario. Hay una pregunta que se refiere, digo literalmente porque dice, en la temporalidad del contexto de los determinantes sociales, ¿cómo se podría medir y cuál sería el planteamiento metodológico para poder incluir el abordaje de aspectos socioculturales? La dirigen a todos y no sé cuál de los tres quiere responderla. No sé muy bien, es una pregunta muy general. Socioculturales es casi todo, ¿no? ¿Cómo medir? Lo que sí podría decir quizá es que en línea con cosas que estamos diciendo, describir la realidad es muy importante. Muchos temas son invisibles, el mundo del trabajo es uno, pero hay miles. El tema de la violencia en muchos casos es muy invisible. Describir la realidad no quiere decir necesariamente medirla, pero hemos de buscar buenos indicadores y los indicadores muchas veces disponibles son pues, insuficientes. El ejemplo más claro es a nivel de desarrollo, progreso, el PIB, que es un desastre de indicador, pero que parece que será lo único que podemos estar hablando, ¿no? Lo único que mide es actividad económica, no mide nada más. Entonces, tú haces carreteras, haces autopistas, haces escuelas públicas, haces industrias militares, todo sube el PIB. Entonces, tú te cargas los bosques, los reforestas, todo sube el PIB. Es un desastre. Entonces, hay que ir a otra lógica de los sistemas de información, de las formas de medir, de las formas también de entender, con una lógica cuantitativa que a la vez sea cualitativa. Y para acabar diría, para no alargarme, que he dicho describir, pero otra cosa también es explicar. Y para explicar necesitamos entrar en mecanismos. Por eso temas como los que han salido esta mañana ligados a la clase social es un tema muy importante. No nos basta describir y decir que hay diferencias y hay desigualdades y hay gradientes. Está bien, podemos seguir describiendo los gradientes por los siglos de los siglos. Hay que entender por qué se producen y muchos de esos procesos tienen que ver con procesos de explotación, de discriminación, de dominación y muchas otras cosas que tienen también ámbito cultural detrás. Y a partir de entender mejor, no quiero decir que con eso hayamos resuelto nada, pero al menos es un paso adelante para pensar en los procesos de cambio, ¿no? De intervención y de política y de empoderamiento también. Hay dos preguntas específicas para el profesor Harvey. Una, ¿cómo contrastar la agencia individual con un enfoque estructural que demanda el enfoque de determinantes sociales de la salud? Y la segunda, ¿cuál es el papel de la academia en la disminución de la segregación racial? Bueno, es una pregunta supremamente amplia, pero yo creo que toca un aspecto fundamental, más aún cuando tenemos sociedades con este tipo de arreglos, ¿ya? A ver, en el concepto de sentimientos de privación relativa, que mencionábamos a propósito de Peter Thompson y de Robert Merton y de Amartya Sen, en verdad es necesario acudir a métodos de investigación cualitativa. Y esos métodos de investigación cualitativa, de alguna forma, son los que permiten apreciar cuáles son las percepciones que tienen los individuos o los agentes, en la acepción filosófica, ¿cierto?, alrededor de sus perspectivas de movilidad social, la valoración que asignan a las instituciones, la confianza en esas instituciones. Y para ello es necesario escaparse un poco de los métodos convencionales de tipo cuantitativo, de las encuestas sociales, y avanzar hacia aplicaciones más cualitativas. Las historias de vida, por ejemplo, las entrevistas en profundidad que se utilizan en el campo sociológico, en fin, permiten obtener información sobre eso. Y en el campo ya de la expansión de la libertad de los individuos desde esta perspectiva de agencia, los estudios cualitativos que se han hecho, y que hay ya un récord bien interesante, al menos en investigaciones aplicadas en ámbitos barriales, ¿ya?, sobre la acción colectiva, cómo los individuos operan
a través de acciones colectivas sin llegar a un pacto social explícito. Y de alguna forma esa agencia colectiva o esa expansión de la capacidad colectiva es algo que todavía está en ciernes y que es necesario seguir profundizando en los estudios. Por ejemplo, en la comuna 18 de la ciudad de Cali, que es una comuna en donde hay alrededor de 5 asentamientos informales, los individuos han venido tomando acciones tanto individuales como a través de organizaciones de tipo colectivo para tratar de detener el impacto sobre el deterioro del medio ambiente que se está dando en uno de los ríos emblemáticos de la ciudad de Cali y que hoy en día, ¿cierto?, está sufriendo un gran deterioro. Ahí hay un pequeño ejemplo de acciones colectivas. Segundo, en los asentamientos informales ubicados, por ejemplo, en la comuna oriental de Cali, ya, en donde hay población afrodescendiente fuerte. Recientemente en Brisas de Caracol o en la zona de las Orquídeas, que es un asentamiento de gente que tiene puntajes de calidad de vida en una escala 0-100 de 7, o sea que vive en condiciones de miseria, ¿cierto? Ha habido acciones colectivas alrededor de la conquista en vivienda de calidad. En fin, o sea que yo creo que eso hace parte de esa capacidad de agencia en ámbitos colectivos individuales. Dos preguntas para la doctora Soler. La primera, dado un desarrollo tan amplio en las conceptualizaciones desde distintas teorías de las determinantes de la salud, ¿por qué todavía las prácticas, las políticas y las intervenciones son tan conservadoras, reduccionistas, asistencialistas y biomédicas que no alcanzan a contrarrestar esos determinantes? Ok. Bueno, yo creo que algo se ha dicho, ¿no?, en las presentaciones de la mañana, ¿no? Y yo creo que mucho también enfatizó Joan en eso. Esto es una disputa, digamos, no es una disputa técnica, ¿no? Yo creo que la evidencia con respecto al tema de las desigualdades, si bien existen algunas brechas, tenemos claro en dónde se originan, ¿no? Y por ende, esto es una disputa y una lucha política, y en ese marco hay grupos hegemónicos, hay pensamientos hegemónicos que representan un determinado poder que no quiere cambiar cierto estatus, cierto orden social. Y precisamente cuando uno aborda desde otra perspectiva los temas de salud, implica que cambie un orden social. Comentábamos, digamos, en el café, que implicaba cambiar un gran paradigma, ¿no? Es la formación en su origen, ¿no?, de cómo entendemos incluso la biología, ¿no?, la fisiología, ¿no? Y por lo tanto es cambio no menor en el ámbito de salud. Entonces, básicamente decir que no es un tema técnico, es un tema político y es una disputa y una lucha política y por lo tanto en ese plano está, ¿no? Perdón, Joan quiere agregar algo al respecto. No, quería decir que un poco también siguiendo con algunas de las cosas que hemos dicho. Venimos, claro, globalmente hablando, ¿no?, de una derrota de salud pública. Yo creo que alguien ya se ha dicho, ¿no? Venimos de un cambio, se nos ha cambiado la salud pública. La salud pública de los años 70 y antes pues es otra cosa hoy día. Y eso hay que reconocerlo. Y esa derrota viene derivado de una serie de fuerzas que han intentado plantear a todos los niveles, a nivel de investigación, a nivel de conocimiento, a nivel de sistemas de información, a nivel de muchas cosas, sobre todo a nivel cultural, de lo que significa la salud pública también, de formación, etcétera, pues otro tipo de planteamiento. Y ese planteamiento forma parte de eso que refería Uriel, de una lucha política. Y esos planteamientos no son por casualidad. Es que uno no puede ser muy ingenuo en estas cosas. A veces te dice, bueno, pero tú, entonces, ¿qué crees en la teoría de la conspiración? Sí, claro. ¿Cómo no voy a creer en la teoría de la conspiración? Cuando hay un montón de fuerzas, el Departamento de Estado norteamericano no habla con Microsoft, no habla, como nos ha explicado Snowden, no habla con Apple, claro que habla. No habla con Google, claro, por supuesto. Claro que habla. Y las grandes empresas no hablan. Pero si tenemos documentación, tenemos información para saber estas cosas, no es un invento. No es una cosa. Y hay cosas muy sofisticadas. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, una cosa que a nivel de educación, eso es un campo de educación, ha pasado en los últimos años en las universidades en Europa, es una cosa que se llama pues el cambio del paradigma a Bolonia. No sé si han oído hablar por acá, ¿no? Bolonia. Entonces, Bolonia, durante meses se explica en las universidades
qué maravilla, Bolonia, el crédito europeo, el marco europeo, vamos a intercambiar estudiantes de aquí y de allá, qué maravilla, todo es la parte bonita. Entonces uno mira la otra cara del disco, bueno, ahora ya no hay discos, ¿no? Pero todo es internet, la cara B, y entonces en la cara B dices, pues la cara B resulta que es una privatización de la educación superior. Esa es la cara B del caso de Bolonia. Entonces, uno tiene que tener la capacidad crítica, el entrenamiento y un montón de cosas para darse cuenta de la cara A y la cara B. Normalmente la cara A es la bonita y tal, la cara B no suele ser tan bonita. Y al cabo de los años, pues pasan cosas. Lo de Europa se veía venir. Yo no soy un especialista en economía, pero leo y me entero, y en los años 90 hubo un montón de gente que dijo, el Tratado de Maastricht nos lleva a lo que está pasando ahora. A la Europa, como se dijo en ese momento, la Europa del capital, dominada por la Troika, básicamente, porque el Parlamento Europeo pinta muy poquito, sinceramente. El que pinta ahí es la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo, que no ejerce de banco. Dicho esto, pues yo creo que en salud pública hemos de tener una visión aguda, crítica y, en fin, empoderarnos en todos los niveles. Una pregunta que viene muy al caso y dice así. Desde la teoría marxista, las contradicciones de un fenómeno llevan a su sustitución, a su revolución. La pregunta es, ¿en qué medida la lucha institucional por, comillas, reducir la brecha, diluye esas negaciones objetivas, diluye la resistencia al poder en los individuos y perpetúa el statu quo? Entiendo que se refiere al esfuerzo del informe de la Comisión de Determinantes por reducir la brecha. Yo repetiría la pregunta, no he entendido bien. Interpreto la pregunta. Si en la dinámica social el incremento de las contradicciones en la sociedad lleva a las revoluciones, el trabajo en atenuar las cosas mediante reducciones de la brecha lleva a aplazarlas y a no tocar de fondo. Por lo tanto, ¿conviene trabajar en reducir la brecha o en transformar de fondo la situación? Bueno, ahora le paso el micrófono. Sí, ahora le paso el micrófono a mis compañeros. Lo primero que diría es que eso de la tradición marxista yo no sé lo que es, porque no hay una tradición marxista, hay muchas tradiciones, que llamadas marxistas, neomarxistas, es como cuando me dicen, no es que el ecologismo dice, bueno, el ecologismo, hay mil ecologismos, el feminismo, hay mil feminismos, eso no quiere decir nada, hay un marxismo ortodoxo, un marxismo vulgar, que es pésimo, que no te entiendes nada de lo que te está diciendo, que es rígido, en fin, que es un desastre, diríamos, ¿no? Y hay cosas valiosísimas, interesantísimas, ahí y en otras partes, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar cambiar la realidad cotidiana, la familia, el barrio, el trabajo, todo, pero claro, ¿no? Eso nos puede llevar a creer que cambiando esas pequeñas cosas vamos a cambiar el mundo y, por desgracia, la lectura social y política requiere acción social y política. No es un tema puramente personal ni comunitario, son fuerzas muy poderosas las que hoy día están, digamos, dirigiendo al planeta, por ejemplo, en el campo ecológico, como decíamos antes, a la catástrofe, porque si esto no cambia, perdonen ser pesimista, no ser pesimista, ser realista. No lo digo yo, lo digo en los estudios, lo dicen los estudios, ¿no? Nos dicen que vamos de aquí unas cuantas décadas o bien a la catástrofe global o a lo mejor no, a lo mejor a la catástrofe parcial. Quiere decir que habrá a lo mejor grupos pues empoderados, controlados, con una especie de situación militarizada que van a disfrutar a lo mejor de sus privilegios y el resto de la comunidad no. En fin, no contesto, pero al menos es un comentario. A ver, claro, es muy complejo como lo identifica el doctor Benach. En verdad, en sociedades como las nuestras, en donde hay pobreza redundante, insisto en ese concepto. A ver, los economistas tenemos la fama de que siempre planteamos lo que se denomina un trade-off entre eficiencia y equidad. ¿Qué significa eso? Pues que decimos que cuando se aumenta la equidad, se disminuye la eficiencia. Y cuando se disminuye la equidad, se aumenta la eficiencia. En consecuencia, desde la perspectiva neoclásica,
Siempre se ha afirmado que existe ese trade-off. No obstante, cuando enfrentamos sociedades como la colombiana o sociedades como la latinoamericana, en donde la pobreza y la desigualdad son redundantes, usted la puede disminuir sin afectar la eficiencia del sistema. ¿Ya? En consecuencia, antes de hacer las grandes transformaciones, porque requerirían mucho tiempo, o sea, hacer la revolución, pues por supuesto que es necesario procurar sacar a la gente de las trampas de pobreza. Y sacar a la gente de las trampas de pobreza es al menos proporcionar las capacidades, ¿cierto? O los esfuerzos en recursos para que logren superar ese umbral en el que se encuentran atrapados. La metáfora es la siguiente. Si un individuo va en un automóvil y está encallado, no puede salir de un barrialero, ¿ya? El individuo, para poder salir de ahí con su auto, pues tiene que ser empujado, tiene que ser ayudado por otro. Pero si no supera un punto de umbral, el individuo nunca va a salir. ¿Qué es lo que se ha identificado en los análisis de pobreza multidimensional? Pues que en América Latina ya muchas microsociedades se encuentran por debajo de ese threshold que se configura como un impedimento, ¿ya?, para salir de la pobreza. Y en ese sentido ni el asistencialismo ni estrategias parciales le van a servir, sino una estrategia integral que ataque un fenómeno multidimensional, ¿ya? En consecuencia, las pequeñas transformaciones sociales son necesarias. Y son necesarias porque luego en su acumulado puede convertirse en una gran revolución. A ver, dos comentarios con respecto a eso, ¿no? El primero, a ver, yo creo que uno plantea la desigualdad, ¿cierto?, enferma y afecta a la población y por lo tanto cualquier mejoría con respecto a esa situación es bienvenida, ¿no? Y en ese contexto, ¿cierto?, no necesariamente una mejoría de ciertas situaciones implica para aquellos grupos sociales pierdan menos conciencia con respecto a ciertos temas. Entonces creo que son dos temas que no necesariamente son contradictorios, ¿no? E incluso si yo voy más claro al caso de Chile, Chile es un país en el cual hay fuertes desarrollo de políticas sociales que mitigan los efectos del modelo, en un modelo fuertemente neoliberal, en su estructura económica, en su mercado laboral, y esas políticas sociales que fueron creciendo, ¿cierto?, en distintos momentos, han implicado movimientos sociales importantes para temas como hoy día se debate en el tema de la educación o lo que ha sido la reforma tributaria. Y ahí hay una vieja discusión, por lo menos en Chile, ¿no?, que si uno remonta a lo que fue el periodo de la Unidad Popular y lo que fue el periodo de dictadura desde dentro de la izquierda, ¿no?, si los procesos deberían haber sido paulatinos en su desarrollo, ¿cierto?, y que era una postura, o para simplificar, o si los cambios tenían que ser más radicales con respecto a lo que uno quería construir como sociedad. Y esa es una vieja discusión que yo creo que tiene varias caras, ¿no?, de cómo uno lo conceptualiza, cómo uno analiza, el contexto en donde se aplica, ¿cierto?, y la realidad que tenemos. Yo creo que hoy en día estamos obligados por una realidad, creo que ha sido muy claro Joan y también Javi con respecto a la realidad, nos mostraba Cali, ¿no?, en lo que ha pasado, ¿cierto?, los ceros movilidad social, ¿no? Entonces, esa realidad es muy fuerte y por lo tanto, para construir los cambios, hay cosas inmediatas que necesariamente uno debe hacer y no postergar, ¿no? Eso. Yo quería añadir que, bueno, hay vida más allá de la economía neoclásica, ¿no? Pero, y de hecho hace falta una revolución radical en la economía, porque sobre todo, pues al menos la incipiente economía ecológica que intenta integrar los procesos económicos con los ecológicos es algo muy, muy importante. En fin, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Hace falta hacer cambios reformistas, arreglar muchas cosas, porque realmente muchas situaciones son muy dramáticas, muchas veces invisibles. Por tanto, cualquiera de esas reformas reduciendo brechas, mejorando la equidad, etcétera, es muy importante, pero también, claro, tampoco yo creo en una revolución, hay una revolución permanente, ¿no? Y en ese sentido, lo que se está haciendo en muchos países de América Latina, a mi modo de ver, más allá de retórica,
por las dificultades dentro de la situación global, son políticas, digamos, reformistas, socialdemócratas y bueno, y está muy bien. Ahora, la gran pregunta es el problema que hemos dicho antes. El capitalismo no es sostenible, al menos así lo veo yo y bastante más gente. Y en ese sentido, esa idea de continuidad, de acumulación por desposesión permanente y de crecimiento continuo, desde mi punto de vista eso no es sostenible. Hay gente que puede argumentar que sí, etcétera, ¿no? Pero si estoy en lo cierto, habrá que buscar un recambio. Yo creo que vamos a ir pensando en ello. Bien. Como se nos agote el tiempo, 2 preguntas finales ya de tipo programático, digamos. La primera dice así: siendo el sistema de salud un determinante intermedio, ¿qué recomienda usted para modificar los actuales sistemas de salud basados en el mercado y que siguen generando inequidad? A ver, yo diferencié 2 cosas, ¿no? Dije que había una organización de los servicios, los sistemas de salud, que uno planteaba en el marco como intermediario, pero habían políticas en materias de salud y que dicen mucha relación en términos de cómo se entiende como un derecho, cómo se entiende el seguro o su aseguramiento, que son temas más estructurales, ¿no? Ahora, a mí claramente yo creo que hay una responsabilidad desde del sistema de salud o el sector sanitario, por decirlo más en su conjunto, de visibilizar los temas de inequidades, de dar cuenta de cómo aspectos tan claves como el mercado laboral, por ejemplo, tienen un impacto en la salud de las personas, ¿cierto?, y de sus familias, y por lo tanto cómo se requieren intervención y política de acción. Ahora, desde el tema del sistema de salud probablemente tal, ¿cierto?, está claro que los temas de financiamiento, yo creo que, o sea, por todo es conocido y de hecho ha sido muy recientemente por todos consensuado, que por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? En Chile recientemente acaba de finalizar una comisión presidencial para reformar el sistema de salud en Chile, específicamente en el foco en el sistema privado, ¿no? Y en esa mesa estábamos 18 personas, de los cuales 4 de ellos eran el sector privado, el sector ISAPRE, y cuando definimos y votamos algunas cosas, todos estaban de acuerdo que había que haber reformas estructurales, todos estaban de acuerdo que la mejor forma de financiamiento y asegurar acceso, igualdad en el acceso para todos, era impuestos generales, incluido el sector privado que era la ISAPRE sentada en la mesa. Pero de ahí a traducirlo en cambios con respecto a formas de acción es otra cosa, ¿no? Entonces, volvemos a este tema, ¿no? Hay temas técnicos, hay temas conocidos y que no se implementan por otras razones, no por falta de información o evidencia, tal como se planteó también acá en la conferencia inaugural, que muchas de las reformas que se hicieron en la región, en términos de evidencia, no había ni una, ¿no? Y se implementaron igual. Entonces, creo que ahí está un punto importante. Una cosa corta al respecto, y es que la salud de calidad en verdad se implicaría un cambio incluso de la perspectiva y de la misma visión. Nosotros tomamos un camino que fue el camino sugerido por los modelos de financiamiento por el lado de la demanda, en el caso colombiano, ¿ya? Y ese fue el camino que nosotros escogimos. El resultado de alguna forma se ha traducido en una distribución de la calidad, ¿ya?, que en muchos de los casos depende del grado de aseguramiento en regímenes contributivos o regímenes subsidiados. Cuando uno ve las diferencias espaciales de eso, para ligarlo con lo que precisamente había presentado, ahí todavía existen problemas estructurales. O sea que es el modelo el que finalmente tendríamos que revisar. La pregunta es, y es que quedó abandonado en América Latina, ¿ya?, la perspectiva de financiamiento por el lado de la oferta. Definitivamente, ¿quién dijo que ese era el único camino posible? En el caso chileno se tomó una opción de financiamiento por el lado de la demanda, no solamente en salud, sino también en educación, como ustedes pudieron ver, que es el modelo típico de Hosby, que fue construido para un régimen descentralizado, como el caso norteamericano. La pregunta es, en sociedades como las nuestras y en arreglos institucionales fuertemente centralizados, ¿quién dijo que el arreglo de financiamiento por el lado de la demanda es el único camino? ¿Ya? Yo creo que ahí sí tenemos que entrar a reestructurar el sistema. De lo contrario, profundizamos las inequidades en la salud en la medida que la convertimos en un bien de club y no en un bien público.
Un bien de club al que más adelante van a poder acceder de calidad aquellos que tienen capacidad de pago. Pues una cosita bien cortita. A ver, yo igual quiero resaltar algo, ¿no? También, a ver, quiero recordar, digamos, que las medidas, las grandes transformaciones que hubo en el tema de educación y de salud en Chile se hicieron en periodo de dictadura, en una falta de democracia o en democracias aparentes, ¿no? Y yo creo que eso no es menor con respecto cuando hablamos de acuerdos, digamos, sociales o opciones que se toman, ¿no? Como para marcar un... Dos o tres cosas muy rápidas que tienen que ver en parte con lo que decía Sa Cristina Laurel en la conferencia de ayer, ¿no? Esas distintas oleadas, digamos, neoliberales que se han ido produciendo en el campo de la sanidad o en la atención sociosanitaria en general, claro, se han vuelto de una manera tan rebuscadas, tan refinadas a nivel de economía, a nivel de leyes, a nivel de gestión, que al final tú ya no sabes distinguir muy bien qué hay de lo público y qué hay de lo privado, al menos en muchos casos. Tienes que escarbar bastante bien. En España, donde estamos sufriendo una ofensiva brutal de demolición o de intento de demolición del Sistema Nacional de Salud, el hospital público por la mañana es público, ahora media tarde se ha convertido en privado. Las enfermeras no se saben muy bien, la asistencia no se sabe muy bien, el catering va por aquí, la gestión, hay muchísimas cosas que realmente han permitido o están produciendo un cambio muy refinado y muy difícil a veces de arreglar. Por otro lado, llamo la atención en lo que nos viene encima, que es la revolución digital aplicada a la nueva tecnología, impulsado por la gran industria químico, farmacéutico, tecnológica, o eso que se llama en medicamentos la Big Pharma, o sea, estas 6 o 7 empresas, la Lilly, la Pfizer, la Johnson & Johnson y todas estas que tienen un poder realmente descomunal para intentar presionar, para poner en marcha una agenda que vaya aún más a una nueva rueda de biomedicalización personalizada de todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria en muchos y muchos campos. Y no olvidemos algo que ya dijo hace mucho tiempo Ivan Illich en alguno de sus libros, pero que hoy día es una realidad total. La tercera causa de muerte en Estados Unidos y en los países ricos, como ha dicho Peter Noche recientemente, y otras personas, son los medicamentos, la tercera causa de muerte. Entonces, estamos, como dice Noche, ante crimen organizado. Él les llama así, este hombre viene de la Cochrane, crimen organizado. Bueno, leamos el libro de Peter Noche. Bueno, muchas gracias. Como estamos celebrando los 60 años de la Escuela de Salud Pública, preparando esta presentación yo encontré que hace exactamente también 60 años, en el Círculo de Filosofía de Buenos Aires, se planteó por primera vez ese concepto de determinación, de donde hemos heredado y desarrollado el concepto de determinación en el campo de la salud y que ahora trabajamos tan intensamente. Lo que quiero concluir es que si bien llevamos 60 años trabajando en determinación, tratando de entenderla y aplicarla en el campo de la salud y hemos avanzado muchísimo, el camino que nos queda es muchísimo más largo para tratar de aprovechar esta mirada o este enfoque, esta visión de determinantes sociales y de determinación social de la salud en la teoría, la metodología y la práctica por lograr mayor equidad en salud. Muchas gracias y continúan las presentaciones